Muchos confunden vivir con huir. Huir en excesos, huir en ruido, huir en una vida desenfrenada que por fuera parece fuerza, pero por dentro es vacío. Edgar Hill creció en Tala, Jalisco, y desde muy joven conoció el exceso, la prisa y el desgaste. Hasta que un día dijo, basta, no por fama, no por dinero, por amor. Por amor a sus padres, a sus abuelos y por primera vez, por amor a sí mismo. Encontró en el ejercicio un refugio, un lugar donde el cuerpo empezó a ordenar lo que la mente no podía. Pero no se quedó ahí. La lectura, el conocimiento y la medicina ancestral no solo transformaron su cuerpo, sino revolucionaron su mente. Y cuando la mente se transforma, la conciencia despierta. Hoy no vamos a hablar de éxito, vamos a hablar de transformación real, porque aquí creemos que el movimiento no solo cambia tu cuerpo, cambia tu historia. Bienvenidos a este su episodio, El movimiento es tu historia. Hoy la historia que se mueve es una persona que decidió vivir su vida como un automóvil, de 0 a 100, y luego descubrió que hay veces que es necesario bajarle un poquito al acelerador. Una historia en la cual vamos a aprender de la conciencia, de la ciencia, de esta parte del emprendimiento y de cómo ser el número 1 en las ventas. Hoy la historia que se mueve no es una historia solo de éxito, es una historia que inicia en el cuerpo, llega a la mente y transforma desde la conciencia. Hoy la historia que se mueve es la de mi hermano Edgar Hill. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación, hermano. Gracias. Vamos a iniciar con esta pregunta que nos hace reflexionar nuestro día a día. ¿Qué estás agradeciendo en este momento? El día de hoy estoy agradeciendo mi energía, mi actitud, mi salud, mi cuerpo y en general, pues que mi familia está bien y que mi gente está bien. Es algo en lo cual agradezco todos los días. El sentimiento y la vibración del agradecimiento es como la del amor. Es la que más nos suma, es la que más nos atrae. Y la que más nos resta, no sé si sabías, bro, es el miedo. El día de hoy, ¿a qué le tienes miedo? El día de hoy al fracaso, a lo que yo interpreto como el fracaso y es no hacer las cosas que yo quiero llegar a hacer. Como parte de los éxitos y fracasos, que así es para mí la vida, cuéntanos un poco de cómo es Gil en la actualidad y cómo fue Gil en su infancia. En la actualidad soy muy rutinario, hago lo mismo casi todos los días. A veces cambio el comportamiento, o sea, actividad física. Un día puedo entrenar una gym, otro día correr, otro día echar costaleada, otro día irme a caminar, etcétera. Ahorita creo que soy muy responsable y aburrido en algunos aspectos. Es la rutina. Cuando estaba chico fui muy desmadroso, fui de excesos, de mucha fiesta, de mucho cotorreo, mucho tiempo. Sin disciplina, sin constancia. O sea, es un morro más ahí cotorreándola con un día planeado nada más. Hoy creo que pues ya me estoy acercando más a ser un señor. este, con planes, con sueños, con deseos, pero sobre todo con trabajo. Con trabajo personal y con acción para materializar todos esos sueños, todos esos ideales. Entonces creo que hoy me podría definir como un humano de acción, un hombre de acción. En la actualidad, En la eres un actualidad. hombre de acción. Sí. Y ese morro desmadroso, como tú lo expresaste, ¿qué le dirías a ese morro desmadroso? No, pues que se aliviane.
Le diría, oh, ¿qué traes, güey? O sea, aliviánate, güey, traes mucho relajo. Le diría que aprenda a paladear la vida, a disfrutar las cosas. Más no es mejor. Y en su momento creo que no lo entendí. Eh, Le diría que quizá a una edad temprana es buen momento para apreciar la calidad sobre la cantidad. Y que la moderación y el balance pueden llegar a ser herramientas y hábitos transformadores. Eso es lo que yo le diría. Creo que a esa edad queremos ir muy rápido. Queremos ir muy rápido, el mundo se nos hace muy fácil. Me conoces un poco, también sabes que me encanta ir al pueblo. Y en el pueblo, ahora sí que pueblo chico, infierno grande. Y hacemos cosas y todos se enteran. Y aún viendo a las personas con un ejemplo al cual no es adecuado, pues queremos vivirlo. Sé que eres de Tala, sé que creciste ahí, que ese morro desmadroso estuvo ahí en Tala. ¿Hubo para ti alguien que te llevó a ese camino de excesos, hablando de drogas, por llamarlo así? Una droga es algo que altera nuestro cuerpo. Alcohol, no sé si probaste otras cosas, eh, que te fue llevando hacia allá. Yo creo que no un individuo, yo diría que el contexto, porque era lo que veía y era lo que había para divertirse. Entonces no recuerdo una persona que haya sido una mala influencia para mí. Creo que yo siempre he sido mi propia mala influencia. He sido un hombre muy curioso, muy inquieto y sobre todo que me ha gustado experimentar. Este, y a lo mejor crecer a través del exceso, quizá. Entonces, no alguien en especial. Y en algunos casos, quizá yo pude haber sido esa mala influencia de algunas personas. ¿Qué te estaba dando esa vida desenfrenada que ahora ves que era solo una ilusión? Satisfacer necesidades emocionales, carencias y vacíos que yo tenía. La verdad es que no hay otra forma de verlo. El abuso de alcohol o tabaco, que fue eh, a lo mejor mis vicios a una temprana edad, lo único que reflejan es eso, una falta de conexión interna que yo tenía en ese momento y también una falta de opciones, a lo mejor, en el contexto en el que yo vivía para divertirse. Porque ahí no, pues no hay lo mejor, no hay una cultura tan fuerte del deporte, del emprendimiento, del desarrollo en la juventud. En la actualidad se ve que empujan un poquito más ese tipo de agendas, pero si yo te hablo hace unos, que no es tanto tampoco, o sea, unos 15 años, pues era otro contexto. Y ahí la forma de divertirse pues era salir el fin de semana a tomar, ver quién tomaba más y más tiempo. O sea, algo totalmente, pues, superficial y vacío. Pero pues, era algo que en su momento era la opción. Sí, fíjate que por ahí una vez escuché y decían que no puedes confiar en una persona sobre una persona que no toma alcohol. Y se me hizo muy raro eso, ¿no? Dices, ¿cómo no puedes confiar en algo? Porque al final te sales de ese entorno, ¿no? Cuando en realidad pues, no puedes confiar en alguien alcohólico, ¿no? Y acá era al revés, no puedes confiar en una persona que no toma alcohol. Actualmente la sociedad, si te vieras, se está haciendo como más ese modo fit, donde ya las reuniones se hacen en bares en la mañana, donde hay una activación y cada vez se reduce el consumo del alcohol. ¿Tú qué crees o por qué crees que se deba a esto? Yo creo que es una tendencia clara hacia el bienestar. Creo que a lo mejor me pongo un poquito muy filosófico, pero como humanidad estamos transitando por un proceso continuo de evolución y la etapa que nos toca es de ser más conscientes
Obviamente también hay fenómenos como el acceso a la información que hoy tenemos, que también ya es muy sencillo entender qué y por qué te hace mal. Y pues esas oleadas fitness y esas agendas, la realidad es que creo que es lo mejor que nos puede pasar, pues como humanidad, como población. Este, y creo que se debe a haber tocado también un fondo durante muchos años donde no había esa cultura ni esa información. Y ese fondo fue pues una interminable mmm, propaganda por ser consumistas y alcohólicos o tabacómanos o por no tener un rumbo claro de, pues, de bienestar. ¿Tú crees que ahora la sociedad está haciendo conciencia o solamente es una moda? Creo que para muchas personas es moda, para muchas otras personas creo que es conciencia. Yo creo que en el caso de ambos es bueno, o sea, así sea moda, creo que es algo saludable, eh, energéticamente hablando, para todos nosotros, estar en ese círculo virtuoso. A lo mejor de que por moda te sumas a alguna tendencia, correr, practicar algún tipo de deporte, pero al final del día termina sumándole a la persona en su estilo de vida, en su energía, y esa persona termina sumándole a la sociedad. Entonces creo que es extraordinario que nos toque eh, una etapa de esas ahorita en este momento. Sé que estudiaste leyes, que eres abogado, y los abogados tienen fama de ser bien pipa. ¿Se cumple o se cumplió contigo? Se cumplió la profecía. Se cumplió. Sí, fui pues sí, muy jarra, consumí mucho alcohol, mucho tiempo. Yo creo que empecé a los 16 y terminé de tener el hábito a los 25, hace 6 años, de tener el hábito. Este, Todo ese tiempo, pues obviamente era un bebedor social, pero pues al final del día, pues un alcohólico, a lo mejor funcional y eh, en una línea en la que no me causaba tantos conflictos, pero pues al final del día eso es alcoholismo. Creo que no tiene nada de malo en llamarle a las cosas como son. Sí, ya, creo que eso del bebedor social se quitó cuando yo hago historias clínicas, alcohol, sí, social, alcohol, ¿no? Y se ha descubierto cada vez más que el alcohol te mata neuronas, ¿no? Entonces, parte de todos los daños que nos genera, te mata neuronas, más que las desveladas. Entonces, si lo viéramos de esa manera, te aseguro que no tomaríamos. Y aún sabiéndolo, hay gente que lo sigue haciendo. Pero, te digo, nadie experimenta en cabeza ajena y hay veces que tienes que vivir esa parte. Al tú vivir esa parte, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, hasta aquí, si no, me voy a perder? Creo que cuando me empecé a dar cuenta cómo me estaba afectando a nivel físico el, el consumo excesivo de alcohol, que creo que es lo mejor hacer la aclaración, el exceso, ya sea en hacerlo hábito una o dos veces por semana o en cantidades, es lo que termina pues deteriorando el organismo, y a mí me empezó a inflamar. O sea, un día me desperté crudo un domingo, me vi al espejo y dije, ah, no, qué gacho estás. Me vi muy inflamado, me vi rojo y me molesté bastante conmigo. Como que dije, ¿por qué? ¿Qué necesidad de sentirme así? ¿Qué necesidad de verme así? Entonces, y también me dio un poco de miedo, vamos a llamarlo, que dije, ok, yo creo que mi cuerpo ya no está haciendo lo adecuado, creo que ya lo estoy saturando de más,
Ya no está, ¿cómo se dice? Digerir el alcohol, no, hay otra parte, asimilando, metabolizando de manera adecuada. Y para mí fue una llamada de atención. Bueno, en el pueblo decimos estamos perdiendo condición, ¿no? Y estaba perdiendo condición, la verdad, sí. Y ahí fue, dijiste, hasta aquí. No hubo, digo, ahí no vengo a hablar de mí, pero conmigo fue un accidente que yo dije, ¿qué estás haciendo? Fue una llamada de atención de Dios, del universo, y dije, o le hago caso o la siguiente va a estar más dura. Y yo dije, hasta aquí. Contigo fue decisión de que te viste, y no me gusta como me veo, cambio. No, no te dieron ese jalón de orejas como me tocó a mí. Yo creo que fueron varios jalones de orejas, entre ellos varias veces estuve a punto de tener accidentes por andar manejando borracho en carretera. Hubo un par de ocasiones que incluso llevaba personas y pues obviamente eso es algo que no era nada adecuado en su momento. Y fue muy gradual, en mi caso fue muy gradual. No recuerdo un momento cero. Creo que sí, cuando ya fue el tema de, de vanidad, de que ya no me veía, que ya me sentía muy inflamado eh, y que no tampoco avanzaba como en mis objetivos físicos. Fue cuando empecé gradualmente a espaciar el consumo. Y le terqué como unos 2 años todavía. Pero al final terminé entendiendo que pues era lo mejor. Y creo que con balance puedes llegar a consumir alcohol, una cheve, un vinito, algo coqueto, algo de calidad, eh, muy disfrutado, pero el exceso sí es una de las partes que para mí ya no es algo con lo que vaya con mi estilo de vida, en lo absoluto. Sí, no. En este cambio te fuiste de lleno al ejercicio. Te pusiste las pilas, como decimos, te disciplinaste y no hay día, me consta, que no hagas ejercicio. ¿Tú crees que el ejercicio vino a rescatarte, si lo pudiéramos llamar así, o tú lo tomas como un refugio para no volver ahí? Yo creo, ahorita ya me siento muy estable. O sea, ahorita yo ya te podría decir que ninguna sustancia me posee realmente. Creo que sí me refugio en el entrenamiento y en la actividad física, porque es una de las vías más sustentables y sostenibles para sentir y conectar conmigo mismo y para obtener químicos pues, agradables. Entonces, en vez de el fin de semana consumir alcohol, tomar, pistear, pues de repente mi actual comportamiento es irme a cotorrear a lo mejor con mis amigos y hacer algo eh, físicamente. Deporte de cualquier tipo y conciliar silencio a través de eso, meditar a través de, pues, del deporte y de la actividad física en general. O sea, estar conmigo, con mi cuerpo, una buena música, entendiendo qué estoy haciendo y haciéndolo con propósito. Hablas, te hemos estado escuchando, te he estado escuchando hablar mucho del cuerpo. ¿Crees que el cuerpo es más honesto que la mente? Sin duda alguna. De hecho, ahí en algún momento me gustó documentarme mucho acerca del lenguaje corporal y de toda la serie de señales que damos en nuestra forma de expresarnos de forma no verbal. Y al final del día el cuerpo es una ventana transparente hacia la mente y hacia el espíritu, pero hay que saberla leer. Y creo que es una de las, o sea, la experiencia de vida eh, con el cuerpo en general es algo extraordinario. O sea, me hace algo extraordinario que disfruto todos los días de ir conociendo y de incluso de tener conversaciones de esa naturaleza. Y hablando del cuerpo y de los excesos, hay lesiones que son por sobreuso y hay lesiones
por exceso, por, dicen, atascados, ¿no? Querer cargar más, meterle más cuando ya no podemos. Pero al final el cuerpo nos manda una señal y no le hacemos caso y ahí viene. ¿Tú has tenido alguna lesión de este tipo? Sí, claro. Hace año y medio comencé con tú sabrás mejor cómo se llama esa dolencia, porque ahí fue incluso cuando nos conocimos en la clínica, que era un dolor extremo en espalda baja, zona lumbar, y lo que yo le llamo un atoramiento de nalga, que se me contracturó de una forma muy curiosa, una parte del femoral, glúteo y espalda baja, por no descansar adecuadamente, por obviamente excederme, por no entrenar con conciencia, ángulos, distintas formas de entrenamiento, cosas que incluso la mayoría las he ido aprendiendo contigo, de la mano en fisio, eh, trabajar con isometría, conectar muscularmente hablando con tu cuerpo y sobre todo apostar por la funcionalidad. En este proceso, ¿qué fue lo que te enseñó esa lesión? A calmarme, a silenciar, a conectar con mis emociones y a no patear emocionalmente hablando las situaciones y la adversidad que se van presentando en el día a día. A realmente a afrontar las cosas como son en el momento en el que tienen que ser. Esa es una zona, sí, vulnerable a lesiones de carga, de malos movimientos, donde después de cervicales, nuestra columna lumbar es la que más movilidad tiene y soporta el peso, y donde vienen más problemas de abombamientos, de hernias discales, que contigo al parecer no fue nada de eso. En ese tiempo yo me acuerdo y te decía, Gil, pero pues, si normalmente haces estos movimientos, algo tiene que estar pasando fuera de la parte física. Ve más adentro de ti, ¿no? Porque yo les digo, la respuesta a veces no está afuera, está adentro. Chécale más adentro. Y recuerdo que estabas pasando una situación familiar, una noticia que si la puedes compartir, y cómo se fue relacionando con ese problema que estabas pasando. Le diagnostican a mi abuela cáncer el año pasado y eso viene a sumarse a la ya mala gestión emocional que yo tenía, porque yo no contemplaba las emociones como una variable en mi vida, algo que tuviera un grado de relevancia o importancia. Y lo empecé a contemplar cuando precisamente en una cita de diagnóstico que estaba contigo, me hiciste ese comentario tal como lo dices. Oye, chécale aquí, pon atención en ese sentido. Y yo incluso no escéptico, pero cuando lo entendí que tú como especialista de la salud y de la medicina contemplabas esa variable de la emocionalidad y el impacto en el cuerpo, me llamó bastante la atención para aprender y sobre todo para voltearme a ver a mí. Que dije, reflexioné en qué no estaba queriendo ver. Para cuando pase lo de mi abuela, pues ya había un avance, porque hubo un momento donde realmente un día pues colapsó mi cuerpo, yo lo pudiera llamar así, donde desde que me desperté tuve un dolor tan fuerte que me inhabilitó y que me desesperé bastante. Y me molesté también conmigo porque pues no, eso no llegó de la noche a la mañana. Claramente había señales de eso desde hacía mucho tiempo y yo no las había querido ver o no las había podido ver, pero se presentaron y pues me inhabilitaron, tal cual. Ahí fue donde tuve que caer en tus manos, que me echaras ahí, que, compónme por favor.
Fíjate que esa parte, eh, con lo que nosotros estudiamos, que es una medicina occidental, y conforme te vas yendo a ciertas especialidades y subespecialidades, entonces esa área se va haciendo más reducida, que está muy bien que los haya, pero se nos olvida o se les olvida verte como un todo, ¿no? Simplemente se nos olvida o se les olvida vernos a los ojos. Yo ahora veía, no sé, ya viste la película de Avatar, que dice te veo, y ese te veo es eh, te admiro, te observo, presto mi atención, eh, desde el amor, ¿no? Te honro, es como el nada más. Ujú. Eh, y como médico se va perdiendo eso. Entonces, ¿cómo te veo o cómo te ven? Como un caso más, como un dolor más, que fácilmente con un interrogatorio y con pruebas, de, pues, tiene esta lesión, tómate esto, inyéctate esto, vamos haciendo esta terapia y se resuelve, pero no vas más allá. Y entonces ese te veo o ese te honro se pierde. ¿Por qué? Desafortunadamente a veces los sistemas te hacen que vayas muy rápido y no le dedicas ese tiempo, ¿no? Y entonces el cirujano resuelve y te quiere operar, y así por áreas, cuando eres un todo. Cuando eres un todo y se olvida que hay más herramientas en otras medicinas. Hablemos de una medicina china que tiene miles de años, hablemos de nuestra propia medicina que llevaban aquí nuestros antepasados con plantas maestras, plantas de poder, medicina ancestral, que son herramientas y que cada vez se empiezan a utilizar otra vez. No sé si hablando ahorita de tu abuelita, fuera de la terapia que llevó, de la quimio o algo, pues utilizó vitaminas, el sol o la fuiste llevando, porque sé cómo eres, hacia otro tipo de medicina. En este caminar, que ahorita me dirás si le compartiste algo a tu abuelita, eh, como eres un apasionado en la lectura y en el conocimiento, te fuiste metiendo hacia la medicina ancestral. Háblanos si utilizaste algo para tu abuelita, cómo iniciaste en ese estudio y qué te ha llevado a ser el Gil de ahora. Sí utilizamos, y digo utilizamos porque fue algo consensuado con pues con toda mi familia en general, incluyendo mis abuelos, ambos. Iban a decir que por qué ando diciendo, pero no le hace. Así tiene que ser. Las cosas como son. Yo les reconozco mucho su apertura. Les platicamos con ellos acerca del uso de aceites de cannabis y de psilocibina en microdosis. Dosis apenas perceptuales, pero que tienen un impacto muy positivo en la persona. Y ellos confiaron pues en nosotros, y por nosotros me refiero a mí, a mis tíos y a mi padre, eh, y lo consumieron en protocolos, sistematizado, de forma ordenada, un tiempo, y pues obviamente el impacto que tuvo en sus vidas fue extraordinario. Yo lo vi en su temperamento, su semblante, un poquito más relajados, menos aprensivos. Entonces, ellos tienen una gran apertura hacia lo natural. Eh, Obviamente es otra generación, y esa apertura les permitió pues abordar estas alternativas y estas herramientas sin tabús, sin dogmas, y en una conversación: oigan, abuelos, a ver, me gustaría que probaran esto. En el caso, por ejemplo, de la psilocibina, ¿no? Estos hongos, y les empecé a platicar. Provienen de tal cual, funcionan de tal o cual forma, en tales dosis, así, y lo que pueden esperar es esto. Y la verdad es que yo creo que no está de más. Y ellos, no, pues obviamente con incertidumbre, pero al final del día lo aceptaron. Y se aventaron sus protocolos unos 3, 4 meses. Actualmente ya no. Actualmente básicamente alimentación y buenos hábitos, pero en su momento fue un papel
crucial también para su bienestar como individuos. Y en general para toda la familia, ya que por el lado de mi papá, casi toda mi familia hemos consumido psilocibina en dosis grandes o en microdosis. Pues la realidad es que hemos tenido una muy buena experiencia en general en esa medicina. Okay. Fíjate que cada vez se rompen más creencias, tabúes de las plantas de poder, y en este caso ahora la psilocibina. Y hablando de ella, es la que más estudios tiene. Es la que más estudios tiene, la que es más noble, la que hay grandes beneficios, ahora que lo expresabas con tu abuelita sobre el cáncer de mama que tuvo. Y aún así la gente tiene esas creencias, tiene esos miedos. Y ¿sabes qué se me hace lo peor? Que está prohibida, ¿no? ¿Cómo puedes prohibir algo natural como un hongo que sale en todos lados, que hay miles de hongos y dentro de ellos, no quiero darle el dato porque no lo tengo tan claro, 100, creo que son 100 los que traen la sustancia de psilocibina, que si nos vemos hacia la fisiología, pues se metaboliza en hígado, se convierte en psilocina y de ahí empieza a irse y actúan los mismos receptores de la serotonina, ¿no? Entonces es un antidepresivo natural que luego tú me invitarás y platicamos más a fondo, pero cómo la gente sigue con esos temores cuando es una medicina que está al alcance de todos. Qué bueno, qué valor de tu familia para aceptarlo y tú qué amor para ofrecerlo, ¿no? Sé que con esa medicina no iniciaste en este camino, sé que fuiste a las grandes ligas. Platícame cuál fue tu planta con la que iniciaste o cuál fue esa medicina con la que te aperturaste en los psicodélicos y, y quién fue en ese momento tu guía. Yo inicié en este mundo con el bufo alvarius. Consumí el sapo de Sonora, su veneno. Lo fumé hace 6 años. Este, Mi guía fue mi hermano que pues acaba de morir hace poco tiempo, Fernando. Una experiencia sumamente transformadora, extraordinariamente impactante para mi persona. Yo ese día llegué sin saber a qué iba por una recomendación de uno de mis tíos que ya lo había experimentado 6, 8 meses antes y que yo había visto un gran cambio en él y solamente le pregunté, le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué no me has dado? Básicamente, y por qué no lo he probado yo. Y ese cambio que él empezó a generar en su estilo de vida y en su forma de pensar, sentir y hacer me inspiró. A los meses se dio la oportunidad de probar esta medicina. Afortunadamente yo no traía tantos sesgos, no investigué nada, no traía tantos sesgos acerca de lo que se piensa o se contempla de estas sustancias, que es, vas a quedar en el avión. Te van a quitar la escalera y te quedas arriba. Vas a quedar arriba. O a lo mejor sí quedas arriba y no nos damos cuenta. Pero esa es una de las grandes cosas que dicen, que son alucinaciones también. Yo difiero bastante. Yo creo que es una percepción a lo mejor más profunda y más nítida de la realidad. Al final del día son estados alterados de conciencia. Y pues cada quien ve lo que cada quien trae. Entonces, a mí en lo particular me ha ido bastante bien con lo que son hongos medicinales en microdosis y en macrodosis y bufo alvarius. Y bueno, también llegué a probar LSD, que es muy similar el efecto a la psilocibina, aunque sí la psilocibina sí tiene unas características y unos matices, sientes la energía de la naturaleza actuando. Si hay una
forma distinta de experimentar la sustancia, vamos a llamarle así. Y en general, digo, creo que no es para todos. Estoy seguro que no es para todos. Por lo menos no en ciertas etapas de su vida. Creo que es algo que hay que abordarse con mucha responsabilidad. Es entrarle de lleno a la mente y al corazón, básicamente. Entonces, pues hay que tener agallas, hay que tener huevitos para echarle al chocomil. Porque, pues, si luego tenemos todos estos casos de que a lo mejor clínicamente no son aptos para consumirlos o que realmente pues no quieren hacer la chamba que exige, que es pues desnudarse y verse a uno mismo y rendirse ante uno mismo y ante el universo. Hablabas de que la medicina no es para todos, ¿no? Eh, y fíjate que a lo mejor difiere un poquito, porque podría ser para todos siempre y cuando llevándola con un profesional, con un guía, apoyándote de la parte pues médica y ver cómo se encuentra la persona o el paciente en ese momento. Lo que sí, y no sé qué pienses tú, que no debe de ser así, que sea de modo recreacional, ¿me explico? Voy a ir a un toquín y me aviento una macro y con eso ya ando. O hablando de otra medicina que por ahí ya por eso se confunde y la gente dice, pues está drogado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de cuando lo hacen de esa manera? El uso lúdico yo creo que tiene muchas implicaciones, algunas positivas y otras negativas. Las positivas pues básicamente son que tienes una bonita oportunidad de que si lo haces en un marco responsable, puedes tener una experiencia muy bella con gente que quieres y divertirte de una forma sumamente sana y, y deliciosa, podríamos decirlo así, sustentable, sostenible, sin impacto considerable para tu cuerpo y con un impacto quizá muy positivo para tu mente. Obviamente depende mucho del individuo, depende mucho de las etapas. Yo, por ejemplo, creo que consumir psicodélicos o enteogenia entre 15, 20 hasta 25, yo diría que es algo que hay que hacerlo e incursionar de forma ordenada, responsable y sistemática. Cuando me refería a que no era para todos, me refiero a que quizá en dosis altas, chamánicas, terapéuticas, intensas, experiencias intensas, sí se necesita ofrecer buenos marcos de mentales, estructuras mentales, para que la persona sepa qué va a experimentar, cómo se va a sentir y cómo poder sobrellevarlo en el momento y después. Hay una parte muy interesante que nadie comenta, que todavía no lo escucho, que es súper importante en esto y se llama integración. Y la integración de la experiencia es igual de importante que la experiencia misma. Y es realmente utilizar todo lo que viste, sentiste o experimentaste después para tu propio beneficio. Contarte las cosas adecuadas, cuidar tu narrativa, tu forma, tu lenguaje personal y aprovechar al máximo la experiencia. Y creo que ahí sí muchas de las personas que ofrecen o ofrecemos en algún momento medicina hacia otros con el propósito de su desarrollo, eh, nos hace falta sensibilizarnos al respecto, porque nos encontramos estos casos donde muchas personas van y se avientan un ayahuascazo, un bufo, o que son de los más impresionantes, de los maestros más bonitos e impresionantes para la mente, y después no saben qué hacer con la información. Y a veces es bien sencillo nomás decir, pues me mal viajé, fue una alucin. Y pues no, fue
un flujo constante y a lo mejor impresionante de información que si no se gestiona de forma adecuada, pues se bloquea. No hay una asimilación de lo que se vivió. Entonces la integración creo que sí es una de las cuestiones a cuidar. Retomando lo que dices, uso lúdico, creo que si ya se tiene la edad y la madurez y la solidez y sobre todo, que es lo más importante, el contexto para hacerlo, creo que es muy positivo. Pero si lo van a hacer por primera vez, sin tener una experiencia previa con sustancias, en dosis altas, en un lugar con miles de personas, creo que no es lo mejor, porque te expones a tener un mal viaje y pues ese mal viaje no te va a dejar arriba, pero pues te va a perturbar. Un día, 2 días, una semana, depende mucho de la persona. Y yo digo, pues qué necesidad. Si al hacerlo de forma ordenada, de hacerlo de forma responsable, puedes tener una experiencia una sola experiencia te puede enriquecer para toda tu vida. Así de sencillo, para toda tu vida. Sí, fíjate que luego dicen que las plantas o la medicina te llaman, ¿no? Y en ese llamado, pues vas con una intención, ¿no? En su mayoría lleva una intención. ¿Tú crees que las plantas te ayude aunque tu intención no esté clara? Yo creo que sí, yo creo que sí te ayudan, porque te van a mostrar realidades que a lo mejor no pediste, pero ahí están. Eh, Verdades que a lo mejor no quieres aceptar, pero pues ahí están. Y el aparato mental y psicológico es complejo. Entonces, mm, al estar bajo el influjo de estas sustancias, de estos estados alterados de la conciencia, pues aflora eh, en capas subconsciente y pues cuestiones internas de que ni siquiera sabíamos que ahí estaban, pero que al final del día forman parte de nosotros y que es pues necesario e indispensable abrazarlas y acogerlas y depurarlas, porque hay veces que guardamos muchas ideas que ni siquiera son de nosotros años y nos traen ahí de un huevo, por decirlo así, y es tan sencillo como realmente aceptar que en su momento tenían a lo mejor un propósito y una forma de protegernos, pero que ya no están vigentes y que ya no tienen sentido que nos acompañen. Muchas tradiciones dicen que las plantas no te expanden el ego o no lo disocian, sino lo confrontan. ¿Qué parte de tu ego crees que fue el que fue más retado? Yo creo que, no creo, lo sé. Para mí, con la primera medicina con la cual me confronté bastante, fue el bufo y esa disolución momentánea del ego y de lo que esto significa a nivel personalidad y a nivel yo, eh, fue impactante. O sea, fue una situación de que me confrontó a mí mismo porque yo me di cuenta que una gran parte de mi vida pues había estado a lo mejor sesgado o comandado, dirigido por un ego desbalanceado, eh, y me dio mucha impresión reconocerlo y verlo en su momento. Este, que cuando yo hice la primera toma de bufo, que recuerdo perfectamente cómo se siente y el impacto que tuvo en mi vida, me di cuenta de qué tan cegado estaba en algunos aspectos de mi vida. Y pues fue gracias a la sustancia. Yo incluso aprendí que, y esa es una filosofía de vida, no creo que se deba de negar el ego, no creo que se pueda incluso. Mm, Creo que el ego es una expresión del humano que tiene una razón de ser y que puede balancearse, que puede colorearse, puede decorarse y que sobre todo puede ser útil si lo pones a disposición de los demás. Y creo que es una de las utilidades
más bonitas del ego. Mucha gente habla del ego como tu enemigo, ¿no? O inclusive algunos lo ven como su amigo. Cuando empiezas a meterte a la medicina ancestral y que vas conociendo ciertas plantas o ciertas medicinas y te pone tu sacudida del ego y empiezas a ver eh, desde otra perspectiva. Dicen que cuando cambias el fondo, cambia la forma, ¿no? Entonces, cambias tu fondo y ves distinto. Y en su mayoría se empieza a hacer más estado, si podemos llamarlo, hippie. ¿Tú crees que eso va a ser pasajero si en realidad trabajó esa parte en su ego o si solamente supo cómo maquillarlo y usarlo para su beneficio? Creo que hay de todo. Creo que hay ambos escenarios. Algunas personas decidimos seguir ocultando nuestra verdad y decorarnos muy bonito para no aceptar lo que hay adentro. Y creo que algunas otras, pues realmente bajas la cabeza y reconoces que pues hay mucha eh, basurita que barrer en nuestra casa, ¿no? Hablando metafóricamente. Creo que la primera es un proceso y que es una etapa porque tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, queramos o no queramos. Creo que la segunda también son procesos en donde esa visión de vida se va consolidando. Y sí hay un fenómeno que pasa muy curioso, que cuando haces algún tipo de medicina, dígase hongos, bufo o cualquiera, ayahuasca, que sí te vuelves un poco más hipioso, más pachamamo. Y tiene una razón de ser. Y es que pues realmente te conectas más con tu entorno y con la naturaleza y contigo mismo. Y pues empiezas a percibir y a apreciar cosas que pues, en tu vida te habías detenido a ver. Concilias un poquito más de silencio y pues realmente eso te permite interactuar con el mundo de una manera distinta, no necesariamente mala. Creo que sí, algunas personas a lo mejor se pasan de lanza, es su manera de vivir y pues obviamente no es adecuado que yo emita un juicio al respecto, pero de manera balanceada es algo sumamente pues divertido, ¿sabes? Poder aceptar la dualidad de estar en una dinámica de cotorreo y estar a lo mejor echando carrilla y expresar tu ego de la forma más soez, vulgar y a lo mejor superficial, efímera, y al mismo tiempo poder aceptar que también que existe eso y que hay otra parte de ti y que experimenta momentos de paz, profundidad, silencio y que también puedes compartirte desde ahí con otras personas o contigo. Siento que una de las palabras clave de varias que dijiste es el silencio. Y también aprendes a estar más tranquilo y más en el ahora. Y pudiéramos identificarlo hasta en su mirada, ¿no? Siento que el lenguaje corporal no miente y la mirada se hace distinta. La mirada es el reflejo del alma y siento que cambia la mirada. Podría mentir con la boca, podría mentir con el cuerpo, la mirada no. Y aún así, nuestro hablar se modifica. O sea, dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, creo que sí podrías o podríamos identificar quién finge en momentos y maquilla su ego y quién sí le dieron una sacudida. Sí, yo creo que te hacen más humilde. Creo que es un buen momento para decir que esto que estamos conversando es una de las tantas vías que hay como para evolucionar como ser humano. Pero sí, como tú lo dices, la mirada es totalmente la ventana del alma y ves quién
está jugando. Y por jugar me refiero a esta filosofía de vida de ir experimentando tu vida de forma presente, consciente. Mm, Y una de las cosas y de los regalos más preciosos que creo que te da el estar en ese estado, pues es irte rodeando de jugadores y de personas que están en esa vibra y en esa sintonía, que desde el primer momento que tú los observas a los ojos, sabes perfectamente que hay algo, y que en cuanto empiezas en esta dinámica y te ofreces tú con apertura y vulnerabilidad en una conversación y recibes lo mismo, se generan relaciones de mucha calidad. Y pues digo, al final del día creo que así nos conocimos, con una mirada que nos vimos y que te acercaste a saludarme en la clínica, y por temas en común e intereses en común, pero que al final del día, sustentados y sostenidos por esa presencia y esa energía y vibración, pues hemos forjado una bonita amistad y una hermandad. Así es. Sí, es, fíjate que has estado mencionando mucho del bufus, de la psilocibina, y sé que hay más medicinas que si compartes cuál otras has experimentado, conocido, pero al final las tradiciones ancestrales te dicen que la planta no te da nada, solo te recuerda. ¿Qué te ha recordado a ti? Que no soy. Y quitando el que no soy, se queda el que soy. Y ahí hay un gran silencio. Porque creo que cualquier oración y forma de expresar lo que soy como humano, pues me condiciona y me limita. Pero sí te podría decir que no soy o que quiero dejar de ser. Que es una de las respuestas que me ha dado pues incursionar en este mundo. Y que es un trabajo y es una respuesta que incluso va cambiando con el paso del tiempo. Es un ideal, el ser y el no ser, y que va cambiando por las etapas de vida, por los intereses, por las personas y los contextos. Pero sí, esa es una preguntota de vida, yo creo que es una pregunta de vida. ¿Y qué más has conocido? Pues he probado muchas cosas. Yo soy un psiconauta nato. A mí me gusta experimentar, sobre todo cuando siento miedo. Hay algunas cosas que me hacen falta. Yo te podría decir que de enteogenia he probado hongos, he probado bufo alvarius, he probado LSD, MDMA, una cosa así, que digo también en escenarios controlados tiene efecto terapéutico. Y he hecho rapé y cambó, que no tienen como tal un efecto psicodélico o mental, pero que sí tiene como, sí es una herramienta poderosa y es una medicina de la cual yo he obtenido muchos beneficios. El rapé es una mezcla de tabacos que lo inhalas y Y su efecto es inmediato. el efecto es inmediato. ¿Y cuál es el efecto? Un silencio mental, básicamente. Y Fíjate que dice que va hacia la glándula pineal, descalcifica y es en el momento y te hace en el aquí y en el ahora. totalmente, y a veces creo que la mente es uno de los principales agentes de enfermedad que muchas personas llegamos a tener. Pensar, sobrepensar todo el día con un grado de intensidad hasta que deteriora el cuerpo lo suficiente como para que dé una señal. Y por ejemplo, esa herramienta te permite, a través de la sensación impactante e incómoda y media dolorosona, pues entrarle al aquí y a la hora, como es. Y el otro que es el cambó, que es Una ranita. una ranita que te queman y te ponen el veneno, toman mucha agua y luego vomitas, pues también creo que tiene un impacto positivo en el organismo. Hay una depuración y hay una desintoxicación también extraordinaria. Y pues son cosas que yo he ido experimentando que no son
algo habitual que cada vez espaceo más en mi vida, cada vez con más meses, pero que al final del día pues yo reconozco que tuvieron y tienen un impacto en mí y en mi personalidad en todos los aspectos. Sobre todo, te pudiera decir que lo más interesante es a nivel carácter. O sea, este tipo de sustancias te exigen un carácter y el carácter lo vas a encontrar de forma muy sólida, solamente encontrándote espiritualmente hablando, energéticamente hablando, porque todo lo demás se puede desvanecer o no es lo suficientemente sólido, no se sostiene tanto tiempo. Y pues este tipo de alternativas y caminos te orillan a generar ese carácter a través de la incomodidad, a través de la verdad y a través de los chingadazos. ¿Tú crees que los científicos, ahora o antes chamanes, en este caso, ahí ya me metí ahorita, me llegó Jacobo Grinberg y las experiencias que tuvo con los chamanes previo, sabemos de María Sabina que utilizaba los hongos, pero ¿crees que todos ellos primero se conectaban con estas plantas para poder desarrollar lo que hacían? Totalmente, sí. Obviamente no hay forma de saberlo a ciencia cierta, de validarlo, porque pues en el caso de Jacobo pues no está. Se comentaba o había leído acerca de que él consumía LSD con fines obviamente de evolución de conciencia y que eso también le permitió acceder a espacios donde podía descargar información o donde podía interpretar lo que ya sabía de otra forma. Yo creo que hay una gran parte en el chamanismo y en las sustancias muy importante para el ser humano. Creo que es una parte crucial para su evolución y que nos ha acompañado, nos acompaña y nos va a seguir acompañando a lo largo de toda la vida. Que no lo queramos ver es otra cosa. Aquí en la cultura mexicana tenemos muchos espacios, muchas sustancias, muchas medicinas y es por algo. Culturalmente hablando es muy fácil acceder en varios estados y en partes de la República a herramientas y plantas de poder. Y esto creo que nos permite como sociedad ir avanzando. O sea, creo que es algo que bien utilizado es un potencializador. Hay un concepto que se llama catalizador de conciencia y que este concepto es algo totalmente extraordinario sabiéndolo aplicar. Utilizar como catalizador de conciencia puede ser no necesariamente una sustancia, puede ser hasta una respiración, una meditación, pero utilizarlo con un propósito, con una intención y con un trazo para evolucionar, para avanzar. Estamos hablando mucho de las plantas y estos estados de conciencia, pero a través de la respiración podemos acceder también a esos estados de conciencia, en calmar la mente, en bajarle un poquito al sistema nervioso simpático, que es el que nos trae en friega, y activar más el parasimpático, como son los baños de agua helada, y con otro tipo de medicinas que se consideran adaptógenos, ¿no? ¿Por qué esta palabra? Porque ellos, si nosotros tenemos una situación estresante, si empieza a temblar y aquí donde estamos arriba, pues vemos la manera de salir, o si cayera una tormenta, pues le cerramos. Pero estas plantas, estos adaptógenos, se afianzan más en sus raíces y se hacen tolerantes a ese tipo de estrés, que es a lo que buscamos también en tratar de llegar a estos estados de conciencia. Y dentro de los adaptógenos, pues tenemos varias raíces, plantas que cada vez se estudian más, y como melena de león, reishi, como ashwagandha, que es la que utilizamos bajar niveles de cortisol, entre otras. Y de ahí surge tu proyecto, una marca que cada vez está creciendo más, que cada vez es más conocida, que se llama Puro Bueno.
Como buen emprendedor y comerciante y, y gran vendedor, te surge la idea de Puro Bueno. Platícanos qué es Puro Bueno, qué es lo que nos ofrece, qué es lo que viene y qué es lo que estás esperando. Fíjate que esas pocas personas me lo han preguntado en mi vida, en general. Y la idea surge de un viaje que hice yo en mi habitación, donde pedí propósito, donde por viaje me refiero a que consumí una cantidad considerable de hongos en búsqueda de respuestas, y una de esas era que quería generar un proyecto que no necesariamente tuviera fines económicos y que impactara al mundo. Y surgió eso. Yo he sido comerciante desde morro y he vendido de todo. Me gusta mucho la actividad de la venta. Y en ese momento surge la idea de comercializar y de irme, más bien de irme posicionando en la comercialización de como tal de adaptógenos, obviamente esperando y con proyección a trabajar fuerte con la psilocibina cuando el marco regulatorio lo permite, este, no sé, 5 o 10 años, Esperemos que menos. esperemos que menos, la verdad. Y más allá de un proyecto económico, es un proyecto de vida, es un proyecto vocacional. Y también nació porque al final del día es algo que ya venía haciendo desde hacía mucho tiempo, el de una u otra manera facilitar a algunas personas a lo mejor estos enteógenos o adaptógenos para su bienestar. Pero pues la neta le metía mucho, entonces dije, ok, quiero hacer esto sostenible, quiero seguir teniendo una estructura de apoyo a la comunidad, pero que de una u otra manera tenga ya otra forma y una visión a futuro. Y de ahí surge Puro Bueno. Y lo interesante de Puro Bueno es que trae dentro de su filosofía es que es una actitud hacia la vida. Y es una actitud de realmente buscar siempre lo mejor y con una muy buena actitud de si hay 100 problemas, habrá 101 soluciones, y de afrontar la adversidad con una buena cara. Y de ahí es de donde surge Puro Bueno, y pues obviamente estamos generando algunos productos muy interesantes para el bienestar en general. Testeando, somos conejillos de indias en ese sentido. Eh, el proyecto de la marca es en general suplementación, y suplementación para el corazón y para la mente. Para el alma. Y para el alma, sobre todo para el alma. Que es necesario en estos tiempos poder contar con una herramienta más para poder sobrellevar el estrés y pues las inclemencias del sistema. Que el sistema es complejo de asimilar en nuestro día a día. La neta es una chinguita estar vivo, pero es al mismo tiempo un regalo muy, muy, muy cabrón. Entonces ahí es donde está Puro Bueno. Estamos parados en ese sentido y generando también comunidad, realmente, relaciones de calidad y experiencias positivas a través de la suplementación adecuada, que podría llamarse, yo podría decir, y creo que incluso uno de mis comentarios es que quizá la psilocibina, que está regulada, más allá de una droga, puede llegar a ser hasta un alimento que estimula ciertas partes del cuerpo, y que a su vez, cuando esas partes están con una estabilidad o con esa estimulación, detona en la mente, en algo más saludable. Entonces, pues estamos para sumarnos en ese... Pues a darle con Puro Bueno y
y a sumar, que a eso venimos, ¿no? Sí. La vida es bella y hay que vivirla. Ahí luego yo les digo que hay gente que anda caminando y no se ha dado cuenta que ya se murió. Ya se murió. Sabemos de varios. Y otros que no se dan cuenta que están vivos y no disfrutan. Venimos a disfrutar, a agradecer y a estar en presencia. Y hablabas de se está generando ya una comunidad con puro bueno. Ya para irnos a la parte final, a esta comunidad que te sigue, que me sigue y que nos va a ver y nos va a escuchar y que quiere meterse un poquito o un mucho a las plantas de poder, ¿qué les dirías? Que lo hagan, pero que lo hagan bien. Creo que al final del día hay un grado de responsabilidad, de autorresponsabilidad, eh, al tener una de estas decisiones. Yo siempre he dicho que si aprendes a sacarle lo bueno incluso a las crisis, ya estás del otro lado. Y esa, vuelvo a lo mismo, es una actitud. Cualquier adversidad, cualquier problema o situación que yo tenga, lo voy a saber sortear y le voy a sacar el mayor provecho. ¿Por qué? Pues porque puedo, y porque quiero, y porque tengo esa opción, o está la otra opción, de sumirse en el victimismo y en la miseria. Y hay muchas personas que, pues desafortunadamente, deciden estar ahí por tiempo indeterminado y tienen una gran capacidad, pero les gusta estar ahí. Entonces, con eso como contexto, las sustancias, la medicina en general, creo que tienen grandes, grandes aportaciones a la humanidad. Creo que sí hay que tener una correcta autolectura como individuo, en establecer algunas cosas como un contexto, yo creo que eso es lo primordial, un contexto adecuado, no irte a pistear y a media pisteada aventarte lo que tú quieras, algunos hongos o esto, aquello. Eso creo que es lo peor que puedes hacer. O sea, neta es jugar con tu química y lo único que va a desencadenar va a ser un desbalance. El segundo creo que es la dosis. Creo que hay que ser conscientes de la dosis. Como te lo dije, más no es mejor, y menos en este tipo de elementos de la naturaleza. Y el tercero es un acompañamiento adecuado, antes, durante y después. Que creo que es como estos tres elementos son el eje para una experiencia adecuada con este tipo de sustancias. Y ahí también creo que es bien importante intuir, si lo vas a hacer con alguien, que esa persona tenga una estabilidad, tenga un grado de capacidad, tenga un grado de experiencia, y que a nivel energético también pueda ofrecerte una contención si es que se necesita, y apoyarte en tu camino, porque al final del día todos estos elementos se transitan solos. Si hay una guía, si hay un acompañamiento, si hay una contención, y creo que es necesaria, pero al final del día la sabiduría y la verdadera voz de la conciencia está dentro de cada individuo, dentro de cada persona. No hay mejor maestro que su verdadera esencia. Y nada más es conectar con eso, y es aceptarlo, y es verse y reconocerse como alguien con toda la capacidad de afrontar su realidad y de ir creando los escenarios que quiera, y de en la adversidad salir avante, salir hasta ganador después de perder. Entonces, con mucha responsabilidad, que lo hagan. Abajo de 25 años yo no le veo sentido. O sea, no hay todavía la solidez, a lo mejor la maduración, o la experiencia como para ir integrando conceptos después de pero pues al final del día cada persona y cada individuo es un mundo, y no dudo y haya personas que después de los 18 o 20 ya tengan a lo mejor una estructura lo suficientemente sólida para utilizar una experiencia de estas como un catalizador de su evolución. Y en cuanto a lo demás,
Yo creo que iré generándoles, incluso en compañía contigo, algún tipo de contenido para explicarles y ofrecerles tanto la visión científica como la visión más energética o chamánica, y poder integrar este tipo de experiencias y que le saquen provecho, que al final del día es algo que ha venido pasando desde hace cientos de años, acompaña a la humanidad, está presente ahorita, incluso hasta en las élites, el consumo de ciertas cosas, y nos va a seguir acompañando. Es una cuestión natural, no hay bueno o malo, no hay moral en este tema en específico. Me quedo con que se acerquen con un experto, que sea un especialista, que sea un entorno seguro y pues que vivan la experiencia, ¿no? Recordar que la salida es hacia adentro, que de vez en cuando hay que quitarnos la venda de los ojos y cuestionarnos, y que las plantas no van a hacer el trabajo por nosotros, solo nos van a mostrar el camino y es responsabilidad de nosotros caminarlo. Te agradezco tu conocimiento, tu energía, tu espacio. Agradezco, porque sé que también es de valientes abrirse ante tantos que nos escuchan y nos ven, y que al final lo hacemos desde el corazón, ¿no? Lo hacemos donde el mensaje es lo más importante y no el mensajero, donde hablamos edificando, donde compartimos este espacio con amor, con respeto y con sabiduría. Te agradezco, hermano, y nos vemos en la próxima. Te agradezco a ti el espacio, te admiro y te reconozco que eres un hombre de acción, y estoy contento de ver eso y de poderte acompañar. Y en general, a las personas que nos ven, si yo les puedo servir de algo o mi experiencia les puede servir de algo en alguno de los temas que vimos, pues qué bueno, y que pueden incluso mandarme un mensaje si en algo les puedo apoyar u orientar, y que todos los temas físicos ya saben dónde, en su única clínica, y que invitarlos también a que conozcan las instalaciones. La neta es otro rollo, las instalaciones y la atención. Gracias. Recuerden que esto es El movimiento es tu historia. Todo cambio ocurre a través del movimiento y el movimiento transforma. Que tu medicina sea el movimiento. Nos vemos en la siguiente. Síganos y no se les olvide darle clic en la campanita. Soy el Dr. Manuel Hernández y me pueden seguir en @doctor.manuelh2. Y también encuéntrenos en Deficio México. Los esperamos para que vivan estas experiencias, y pueden seguir a Gil en Gil-Salzar en Instagram, y creo que es la única red que manejo actualmente con cierto interés. Espérenos porque vienen nuevos proyectos con puro bueno. Nos vemos pronto.